de lo que se trata es un poco de conversar de aquello que no sabemos, de aquello que está velado, y que no está velado desde hoy, que está velado desde que nació. Hace más de 30 años que estamos, 30 años poco como fecha formal de la reforma, que tiene que ver con la firma del documento en Yongkien, en la cumbre de Yongkien en Tailandia. Miren dónde lo fueron a firmar, ¿no? Yongkien, Tailandia, 1990, el famoso documento de Educación para Todos. Y Educación para Todos, cuando uno recorre justamente ese documento, tiene algo muy interesante. La palabra pública no está en el documento. Es educación para todos, sin aclarar. No es raro que después de ese documento, justamente, lo que sucede es que nos empiezan a decir que toda la educación es pública y que lo que se diferencia es la gestión entre estatal y privada. No es casual. Y entonces empiezan a transformar esa categoría donde lo público y lo privado entran en un mismo rango. Es curioso, porque lo público es lo común, lo privado es lo fragmentado, lo elitista. Entonces, en el tema de educación, no es lo mismo hablar de educación privada que hablar de educación pública. Este es un punto. Con el paraguas de que el Estado es todo, entonces inventamos esta nueva categoría que fue inventada por los organismos internacionales. No fue pensada en la Argentina. Nada de lo que estamos pasando desde la reforma educativa fue pensado aquí. Permanentemente es trasladadas las recomendaciones políticas y se transforman, las recomendaciones de los organismos internacionales se transforman en políticas activas en los distintos países del mundo. Lo que pasa es que no a todos le tocó la misma cuestión en la reforma. ¿Sí? El avance privatizador tiene que ver con varias secuencias durante estos 30 años. ¿Dónde se piensa? Se piensa en el Banco Mundial, se piensa en universidades privadas, en nuestro caso la Universidad Católica, fue un bastión faro de la primera parte de la reforma educativa. Ahora lo es la Universidad de San Andrés o la Guido di Stella, son universidades que están pensando la reforma y están actuando. No es casual que los docentes sean capacitados por la Universidad de San Andrés, por la Guido di Stella o por fundaciones que están vinculadas con estas universidades privadas de élite. No hay ninguna casualidad en esto. Pero esto no es nuevo. En realidad, el libro se llama La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Y me parece que el subtítulo es casi más importante que el título en cuanto describe lo que es la reforma. La reforma no es una cuestión puntual. Lo dijo Macri hace poco tiempo, estamos en un reformismo permanente. No es casual que él pueda decir este tipo de cosas, para nada casual. Tampoco es casual que lo haya dicho el entonces ministro devenido el senador de la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. También hablaba del reformismo permanente, la era del reformismo permanente. Cuando uno les pregunta a los reformadores, a los fundamentalistas de la reforma educativa, ¿qué están diciendo con esto? No hay argumento. Pero entra el problema que ellos manejan la complejidad que tiene la reforma educativa para abordarla de una manera muy simple, y eso es lo que pega en la población. La calidad educativa, dicen, vamos hacia la calidad educativa. ¿Y quién no va a querer? ¿Qué padre, qué familia no va a querer una educación de calidad para sus hijos? Pero recordemos lo que dijo el presidente, están los que van a las escuelas privadas y los que caen en la escuela pública. La escuela pública es la caída, en los términos que lo piensa la élite. No hay otra posibilidad.
Y la élite mundial es la que está pensando la reforma educativa mundial. Y solo se diferencia por lo que hacen determinados países. Por ejemplo, Finlandia, tan siempre en la boca de los reformadores que nos nombran Finlandia, tenemos que tomar el modelo finlandés. El 97% de los educadores en Finlandia están sindicalizados con un sindicato muy fuerte. Tan fuerte es el sindicato finlandés, que esto no lo cuentan los reformadores, tan fuerte es el sindicato finlandés que son los educadores mismos los que deciden los cambios curriculares, las diferencias. No se decide en una instancia allá arriba. Aquí tampoco. Hace mucho tiempo ya que el ministerio no decide nada. El ministerio es simplemente un estatuto burocrático que permeabiliza, permite que esas ideas que vienen de agrupaciones privadas, del interés privado, se canalicen como políticas públicas. En el año 94, la UNESCO, faro intelectual de la reforma a nivel mundial, la UNESCO, que uno la miraba siempre como el único, la única organización mundial más o menos potable. No, si está bancada por el Banco Mundial, ¿qué tiene de potable? ¿A ustedes les parece que algo que financia el Banco Mundial puede actuar en contra de la mirada y los intereses del Banco Mundial? No. Tienen la habilidad de trabajar un discurso más progresista. La política va a ser igual. La UNESCO y la CEPAL, la Confederación Económica para América Latina, sacaron un documento en los 90 que era Educación y Conocimiento, ejes para la transformación productiva con equidad. De ahí, en la ley federal, aparece la famosa frase de conocimiento socialmente significativo. Caramba, ¿significativo para quién? ¿Significación del conocimiento? ¿En qué sentido? Nunca se explicó. En la ley federal, en la ley de Educación Nacional del 2006 de Firmus Kirchner, aparece el conocimiento socialmente productivo. Ahora nos queda más claro. ¿Para qué educamos? Para la empleabilidad. No educamos para otra cosa que no sea para la empleabilidad. Cuidado, no estoy hablando de trabajo porque el trabajo desapareció. Parangonando a Nietzsche, Dios ha muerto, bueno, el trabajo ha muerto. El trabajo desapareció. Solo hay empleabilidad. Y lo que quiere la reforma, que tiene cientos de aristas para abordarla, lo que quiere la reforma es que cuando los pibes, las pibas, los pibes terminan el secundario, sean empleables, tengan las competencias necesarias, y acá viene el otro punto, que parece que pasa de largo, ¿no? Saberes y competencias no son la misma cosa. El saber no es la competencia. Tenemos que fabricar talentos, nos dicen los reformadores. ¿Y qué vamos a sacar un John Lennon o un George Harrison que toque la guitarra como Eric Clapton? Esas cuestiones vienen con uno. Bueno, las competencias hacen exactamente lo contrario. Que vos no seas quien querés ser. Tenés que ser lo que el mercado quiere que seas. Entonces hay un proceso de desubjetivización permanente. Y la escuela tiene que apuntar a eso. Por eso nos retan tanto cuando los docentes nos resistimos a entrar en ese tipo de carrera y de formateo de alumnos. Disculpen que voy a cambiar de... Ya no los voy a ver tan claramente. En realidad,
de lo que se trata es de fabricarle lo que ellos llaman capital humano. El capital humano es la mano de obra, y la mano de obra empleable. Empleable por un tiempo, porque incluso las competencias que ellos deciden, en las que hay que formar, van a durar el tiempo que el mercado diga no nos sirven más, ahora necesitamos que formen en otras. Transformaron la educación en subsidiaria del mundo empresarial. La educación que, si bien muchos con algunos años veníamos discutiendo, que veníamos que cuando se hablaba de los valores en la educación, guarda, estamos reproduciendo los valores de la burguesía, decíamos mucho, tratábamos de romper algunas cuestiones. Esa era básicamente la cuestión en todo caso. Ahora no es esa la cuestión. Ahora es esa más los valores del mercado, que son más difíciles de romper, pues son más hábiles para exponerlos. Yo decía la calidad educativa, ¿y quién va a decir, no quiero calidad en educación? ¿Alguna vez escucharon a alguno de los reformadores? Me refiero a los conocidos, Guillermina Tiramonti, Mariano Narodowski, ¿alguna vez los escucharon decir qué es la calidad educativa? No, porque en la reforma la calidad educativa es la calidad de los resultados, o sea, la estandarización, la educación medible. Ellos dejaron de lado lo que veníamos sosteniendo muchos durante muchos años, y por ahí con discusiones internas, que la educación era un proceso. No, la educación en la reforma es solo resultados. Por eso miden a los pibes de tercer grado, a los pibes de séptimo grado, a los pibes de segundo año, a los pibes de tercero, los pibes de quinto. Permanentemente hay una seguidilla de evaluaciones, además del negocio multimillonario que implican las evaluaciones estandarizadas. Una vez, ya casi cuando 2015, poco antes de jubilarme, como era el rector del Hipólito Vieites, hubo una reunión con Silioni, que estaba como ministro de Educación, y le pregunté, ¿por qué seguimos adentro de las pruebas PISA? Porque no podemos sacar los pies del plato. Las pruebas PISA cuestan millones de pesos o dólares. Ahora entiendo lo que me contestó Silioni. No podemos sacar los pies del plato. López Obrador firmó el 11 de marzo de este año la salida de la reforma mundial. México se retira de la reforma y dice que junto con los educadores van a pensar el modelo mexicano para los próximos años. Salir de la reforma va a tener un costo. ¿Sí? Cuando él tiene que firmar un documento para salir de la reforma, lo que está firmando es salir de la firma del documento de Educación para Todos a nivel mundial, que Argentina es firmante. Por eso no podemos salir de la reforma, porque hay que tomar una decisión. Obviamente este gobierno no, porque pretende, si pudiera evaluarnos cada 15 minutos, nos evaluaría cada 15 minutos. Total, la guita que pone es la nuestra. El Estado está para eso, cuidado, no hay un Estado ausente. En la reforma el Estado, lejos de correrse, está muy presente porque es el que maneja, es el que arma las políticas que se piensan, se recomiendan en un lugar, se piensan en otro y se ejecutan en las escuelas. Yo siempre invierto la carga de la prueba. Hace 30 años que seguimos escuchando la educación está en crisis. Digo yo, pero el más básico sentido común. Si después de 30 años de reforma la educación está en crisis, ¿quién hizo la crisis? Es simple. 30 años de reforma, es más de una generación, si tomamos 25 años por cada generación. Y sigue en crisis. Los pibes que ahora empiezan primer grado, hacía 24 años que estaba, los que ahora empiezan primer grado, 30 años de reforma. Y, pobres, están en crisis. La escuela es la culpable de la crisis. Y los documentos internacionales replicados aquí nos dicen
que la base de la economía de un país y el crecimiento de un país es responsabilidad de la escuela. El crecimiento de un país es responsabilidad de la escuela. No de la fuga de capitales, no de la fuga de dólares, no de los negociados recontra multimillonarios que se hacen en subsidios, no en pagar estas pruebas PISA. No, la economía es una cuestión de la escuela. Y armaron, es terrible, pero la reforma propone la performatividad económica de los alumnos. Performatividad económica de los alumnos. Qué lindo que suena, ¿no? Suena académico, interesante. Es justamente lo contrario de la emancipación, la performatividad económica de los alumnos. Exactamente lo contrario. Digo, para despuntar un poquito el vicio que uno es de letras. Los verbos performativos son verbos realizativos, implican la acción directa. Declaro bajo juramento, bueno, lo que estoy declarando es una acción, ¿sí? Es un verbo realizativo. La acción verbal va conjuntamente con el momento, con la realidad, marca eso. Un acto de habla tiene tres momentos. El locutivo, que es lo que digo, despojado de toda connotación. El ilocutivo, que es la intención que pone el emisor en decir lo que dice. Y lo perlocutivo, que es cómo el receptor de esa intención modifica su conducta o no. Digo esto, como cuando le decimos en un acto de habla a un pibe, si pones los dedos en el enchufe te morís. Y va a ser listo. Ahí está. La conducta del pibe responde a la intención del mensaje. La perlocución la entendió. ¿Sí? Digamos, si yo digo, ¿me podés pasar la sal? Y vos me decís sí y seguís comiendo. Es como que me preguntaste si podía o no podía, por mi capacidad de pasarte la sal o no, y yo te digo, sí puedo, pero no te la doy porque no me la pediste. Bueno, ahí no se entendió la perlocución. La performatividad económica viene desde ahí. Es preparar la conducta del estudiante para el fin último de la escuela de la reforma, que es la empleabilidad. Para eso la escuela tiene que garantizar una formación flexible y adaptable del estudiante. Palabrita que escuchamos siempre, porque todo está relacionado con lo que va a ser el trabajo y el trabajo futuro. Y esto de que en el futuro el trabajo inmaterial, sí, el trabajo inmaterial todo lo que quiera, el Marcos Alperico, el mercado libre todo lo que quiera, el trabajo inmaterial va a ser trabajo capitalista igual, sea material o inmaterial. Así que la discusión es otra. El libro comienza con un tema que va a atravesar todo el libro, que es la pedagogía de la obediencia. Y lo fundamento justamente en el documento de José López Palacios Rubios, que es el que escribió el documento en 1492, cuando llegó con Colón, se encontró con los originarios y se sentaron a leerle el requerimiento de obediencia que se debían al almirante. So pena de perder un dedo, los brazos, la familia, etcétera, etcétera. Esto, en 1492, habilita un concepto que no es natural, pero que nos han naturalizado a lo largo del tiempo y que lamentablemente la escuela también lo naturalizó. Es el concepto de raza, la categoría raza. El color de la piel, los rasgos, la categoría raza. Y ahí aparece la noción de etnocentrismo. La blanquitud es la que se arroja el poder sobre las demás razas. Bueno, esto es totalmente falso, es una creación artificial.
la categoría raza. Va de la mano de lo que el teórico peruano fallecido hace poco, Aníbal Quijano, llamaba la colonialidad del poder. Y esa es la otra categoría que va a atravesar todo el libro y que vamos a ver de manera permanente en los que manejan el poder en nuestro país. Cómo el estatus de colonialidad, por ser latinoamericano, no ha podido ingresar en la inteligencia de la élite que ha manejado históricamente el país. Empezando por los dos grandes intelectuales del siglo XIX, que son Sarmiento y Alberti. Y esto hay que reconocerlo. Son los dos grandes pensadores nuestros del siglo XIX. Con la salvedad de que uno tenía la mirada puesta en Europa y el otro la tenía puesta en Estados Unidos. En ningún momento nuestros grandes intelectuales pudieron pensarse a sí mismos en un contexto americano, con lo cual traicionaron el proyecto de 1810, que también es discutible, pero había un proyecto. Aquí se manejó un proyecto de dependencia directa. Salvando este tema, decía, los griegos, el imperio griego tenía esclavos negros, pero no eran esclavos negros porque eran de raza negra. No existía el concepto de raza. Eran esclavos negros porque habían perdido en batalla. Había esclavos blancos que también habían perdido en batalla y eran blancos. Es decir, no estaba, esto es importante, porque este etnocentrismo después nos lleva, con Alberti y Sarmiento, a esta famosa carta al general Mitre: no ahorre sangre de gaucho, mi general, que para lo único que sirve es para abonar la tierra. Otra vez era la clase inferior para Sarmiento. El gaucho que era peón de campo, o como mucho tendría un pedacito de tierra. Ese gauchaje fue exterminado. Ya cuando llegamos a fines del siglo XIX, hablar de gaucho era una cuestión de la escritura del Martín Fierro. Ya eran todos peones de los grandes latifundios que Roca había regalado a cambio de los fusiles Remington para el genocidio del desierto en la Patagonia y el genocidio del desierto verde en el Gran Chaco. Esa se conoce menos, que es la campaña de Romero Victorica, pariente del general Roca. Entonces, nuestro siglo XIX fue a sangre y fuego, pero fue a dominación pura de la blanquitud. La élite siempre manejó el poder convencida que porque eran blancos usaban ese poder. De hecho, Monteagudo, uno de los grandes cerebros de la revolución, recomendado por San Martín para estar con Bolívar, era resistido porque era mestizo. Bueno, de la misma forma que ahora nos enteramos que San Martín no era el San Martín que conocimos en la revista Villiquen ni en los libros, sino que era hijo de Rosa Guarú y Diego de Alvear. Y la verdad que eso queda mucho más claro, pero eso sería para dar otra charla. Pero es interesante, ¿por qué nunca el Instituto Sanmartiniano va a poder aceptar el mestizaje del padre de la patria? El padre de la patria no puede ser mestizo, tiene que ser blanco. Pero resulta que era mestizo. Bueno, en algún momento lograremos trabajar sobre esos temas y la escuela es uno de los mejores lugares para trabajar esos temas. La reforma propone educación o instrucción. ¿Qué onda, loco? Lo mismo que en el siglo XIX. Educación e instrucción. La educación para la ley, la instrucción para el resto del pueblo, para que sepan leer, escribir y que puedan trabajar para la ley. Saberes o competencias. Competencias, dijo la reforma. Nada de saber en la historia no sirve para nada más que para revolver y enemistar a la gente. Qué lindo argumento académico que tienen estos tipos. La verdad que dan miedo. Dan miedo. Negar la historicidad humana, aunque uno no fuera marxista, digo, negar la historicidad humana en el siglo XXI y creer que todo nació hoy y todo, hoy decidieron que el trabajo es tal cosa y lo demás es antiguo, le sirvió, a los tipos les sirvió. ¿Por qué? Porque crearon el concepto de obsolescencia en la educación.
La verdad que yo me saco la vincha para decirles que son muy hábiles en eso. Porque el concepto de obsolescencia en el mundo empresarial nace en 1924 cuando Osram y Phillips, los de la iluminación, se juntaron en 1924 y dijeron: las bombitas tienen que durar menos. No es negocio si duran mucho las bombitas. Entonces vamos a hacer que duren menos. A partir de ahí aparece una larga carrera, porque tu viejo lavarropas, el jabón de lujo del año 40 o del año 50, llegaba hasta el año 65 y por ahí tenía un desperfecto a los 15 años, llamabas al técnico de que era esta correa y te la seguías. Ahora te dicen: no, es la plaqueta, es importada, te va a costar más cara cambiar la plaqueta que comprarte un lavarropa nuevo, a los 5 años ya lo tiraste. No es casual esto. Está todo programado. Cuando Foucault hablaba de la biopolítica, sobre la política en la vida, estaba hablando de estas cosas en los años 70 también. Y justamente este tema es muy importante, porque declararon la obsolescencia educativa a los reformadores. Hace 30 años que vienen declarando la obsolescencia educativa. Yo creo que lo que es obsolescente ya, y hay que desterrarlo, en la reforma. Salgamos de la reforma, empecemos a pensar los que estamos en educación, los educadores directamente, ¿qué modelo de país queremos? ¿Por qué tenemos que ser esclavos del gobierno de turno? Yo, discutiendo en una oportunidad con el director de enseñanza media, le decía: ustedes se equivocan. Ustedes dicen que somos empleados suyos. No, ustedes pasan, nosotros permanecemos. Nosotros somos trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires o trabajadores de la provincia de Buenos Aires. No somos empleados del gobierno de turno, por lo menos hasta que no lo logren. Todavía del todo no lo lograron. Me censuraron en La Plata, pero censuraron la presentación de La Plata, todavía no la pude hacer. Pero la vamos a hacer, no la haremos en una escuela, la haremos en un espacio así, en La Plata. Y ya se confirmó que fue censurada. Bueno, a mí me alegra que censuren la presentación del libro, señal que les molesta, señal que cabalgamos, Sancho.